Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:07 en la mañana. Gracias a nuestra generosa audiencia, gracias por los mensajes, como siempre. Saludo y agradezco a nuestra audiencia que siempre se conecta con este espacio, que interactúa con nosotros. No se olviden, estamos con nuestras frecuencias en señal radio de buena parte del territorio continental ecuatoriano. Hoy transmitimos desde el puerto principal. Estamos con nuestro canal de YouTube, Sonorama TV, nuestra fanpage de Facebook de Radio Sonorama, aparte obviamente de nuestras frecuencias en señal abierta, y nos pueden escuchar en el resto del país y alrededor del mundo en www.sonorama.com.es. Comenzamos esta ronda de entrevistas correspondida a la jornada del día de hoy. Más adelante, Jaime Nebot Saadi, del Partido Social Cristiano, Jonathan Parra, candidato a la Asamblea Nacional. Ya iniciamos esta ronda de entrevistas con la arquitecta Pierina Correa Delgado, ex asambleísta nacional, quien nuevamente, como ocurrió en 2021, encabeza la lista de asambleístas nacionales por Revolución Ciudadana. Arquitecta, bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? Bienvenido tú a mi tierra querida, Guayaquil, con todo el calor, no solamente del clima, sino también de nosotros, que siempre acogemos a los amigos como hermanos. A usted por la gentileza de justamente asistir a esta entrevista. ¿Cuál es el derrotero que debería tener la próxima Asamblea Nacional? Usted fue parte de esa asamblea que duró 2 años. 2 años. Hasta el 16 de mayo. Fue disuelta finalmente por el presidente de la República y el presidente le responsabilizó de forma permanente de un bloqueo sobre el accionar de gobierno. ¿Qué les dejó a ustedes esos 2 años en los cuales particularmente ustedes como Revolución Ciudadana fueron señalados por el presidente Lasso como los protagonistas de intentos sistemáticos de obstrucción, pero también de conspiración en contra del mandatario? Efectivamente, esa fue la constante de Guillermo Lasso y simplemente una forma de tratar de disculpar, de cubrir, de justificar su inoperancia, porque hagamos historia. Cuando se conocieron los resultados electorales y se definió que el binomio ganador era Lasso-Borrero, nosotros, ¿qué dijimos? Que como bloque de la Asamblea íbamos a dar y propiciar, apoyar todas las condiciones de gobernabilidad para que él pusiera en marcha el plan de gobierno propuesto, y pues los 100 minutos para solucionar todos los problemas del país evidentemente no fueron ciertos. También hagamos memoria, ¿quién encabezó o presidió la asamblea en los primeros tiempos? Una candidata, una asambleísta, candidata propuesta por el entonces jefe del bloque, César Monge, y apoyada por la coalición, la alianza que habían hecho con Pachacutic y con Izquierda Democrática. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tuvieron el control de la asamblea en los primeros tiempos. Lastimosamente, por incurrir en ciertas irregularidades, fue destituida de su cargo y asumió Virgilio Saquicela, que era independiente y originalmente parte del BAN, y luego se declaró completamente independiente y, a mi entender, pudo, como digo yo, surfear la ola bastante bien. Es decir, tuvo la habilidad de conversar con todos los bloques y dirigir bastante bien la asamblea, a tal punto que hemos aprobado 38 leyes en estos 2 años y han quedado algunas en diferentes instancias, como preparando informe para primer debate. ¿Aprobaron 38 en total en 2 años? 38 leyes, sí señor, tanto nuestras propuestas originalmente como parte de las que estaban o provenían de la administración anterior. De esas 38, 11 relacionadas directamente con el tema de seguridad. ¿Qué ha dicho el presidente de la República? Que no podía luchar contra la inseguridad, que ha escalado pues a niveles nunca antes vistos en nuestro país, con masacres, barbarie y todo, y una serie de, como dice el exministro Carrillo, bajas colaterales, entre las que se encuentran más de 200 niños, adolescentes y hasta bebés de meses. ¿Okay? Sin embargo, ahí están las elecciones, las leyes vinculadas. Ustedes aprobaron una ley de uso legítimo de la fuerza. El nombre de la ley es uso legítimo, no progresivo. Claro. Hay que hacer una aclaración. Por eso dijo uso legítimo. Correcto. Ya, esa es una de. Que fue una de las que impulsó el presidente Lasso. Claro, pero es que ¿cuál era la excusa de él siempre? Que nosotros no apoyábamos su ley. Mire, la primera ley que él presentó, y no lo hacemos nosotros, ingresa en el trámite y pasa a la unidad técnica legislativa.
¿Qué hace la unidad técnica legislativa? Es formada por abogados y técnicos, no por asambleístas. Revisa el documento que se ha ingresado y determina si está usando el lenguaje jurídico de manera correcta, si no contiene inconstitucionalidades, si está estructurado desde el punto de vista jurídico de manera correcta, si obedece la ley orgánica de la función legislativa, entre las cosas que señala que tiene que ser de una sola materia. La primera ley era financiera, tributaria y laboral. ¿Qué le dijo la unidad técnica? Señor, tome su ley, si quiere presentar esos 3 reformas o lo que sea a esos 3 ámbitos, prepare 3 leyes, una por cada una, que era lo lógico, y se lo dicen a usted, me lo dicen a mí, o para el caso cualquier persona u organización que presente una propuesta de ley. Mire, dentro de una de las leyes que tema de seguridad, también la ley dice que el Ejecutivo tiene máximo 6 meses para proponer el reglamento que permita la implementación de esa ley. ¿Qué pasa? Se demoró como 9, 10 meses. Entonces, ¿dónde está la urgencia? Aparte de eso, desde el inicio prácticamente, la amenaza de Guillermo Lasso fue: en mi escritorio tengo el decreto de la muerte cruzada. La primera vez que habló el presidente Lasso de la muerte cruzada, si la memoria no me es infiel, fue entre septiembre y octubre del 2021, cuando envía este proyecto, que era una suerte de trole, el proyecto de ley de creación de oportunidades, que no fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa tras un informe desfavorable de la Unidad de Técnica Legislativa. Entonces el presidente ya empezó a hablar por primera vez de la denominada muerte cruzada. Pero al mismo tiempo, digamos, en la Asamblea también surgían voces de forma permanente, lideradas por ustedes, como UNES en ese momento, hoy Revolución Ciudadana, de impulsar acciones para fiscalizar al presidente e incluso desembocar en una destitución. De hecho, en junio del año anterior hubo un intento fallido, alcanzaron 80 votos de 92 necesarios para destituir al presidente, primer escenario, y después tuvimos el juicio político. Entonces Lasso dice, constantemente quisieron conspirar contra mi gobierno. A ver, constantemente usted ha mencionado 2 puntos concretos, porque aquí no se trata de que porque él quiere imponer cosas, la Asamblea tiene que responderle sí a todo. Primero, una aclaración: la Asamblea es el primer poder o función del Estado y es independiente y autónoma de las otras funciones del Estado. Cada una tiene su grado de autonomía. Entonces, ¿qué sucede? Que por capricho de niño malcriado no tiene el gustito, no se le da el caramelo, y entonces nos insulta, nos agrede, nos amenaza. Usted acaba de mencionar, el año pasado, o sea, al año y un poquito más de iniciar su gobierno, recordemos las mentiras constantes que ha dicho. ¿Qué hicimos nosotros? Acogimos el pedido masivo de la ciudadanía. En junio estábamos en los paros, estábamos en las protestas, había muertes, había agresiones, había excesivo uso de la fuerza por parte del personal policial y la gente quería a gritos que se fuera. Nosotros, en uso de un legítimo derecho constitucional, que propusimos la muerte cruzada. ¿Quién evita? Se siguió todo el proceso. Él nunca fue a defenderse, envió a su secretario como emisario, y como en la Asamblea, para bien o para mal, las cosas se resuelven con votos, fue justamente el bloque social cristiano el que tuvo el voto decisivo y le salvó la cabeza. ¿Qué dijo en ese momento el bloque social cristiano? Que no encontraba sustento para la muerte cruzada. Nuevamente, estaba muriendo gente, el país estaba caotizado, estaban incendiadas las calles, había enfrentamientos, etcétera. Si eso no es tener una crisis profunda, no sé pues qué consideren como tal. Y luego, ahí terminó el asunto. O sea, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en nuestro legítimo ejercicio de nuestras funciones? No cualquier ley que entra, más allá de quién la presente, es buena o mala necesariamente. Pasa por un proceso de socialización, de sustentación, mesas técnicas, mesas de trabajo, reunión con expertos nacionales e internacionales, revisión de todo el cuerpo legal vigente respecto del tema que se esté tratando aquí en el país, revisión de legislación comparada, es decir, qué hacen en otros países respecto de estos temas para aprender de lo bueno y lo malo. No se trata de copiar y pegar, pero sí aprender de las buenas y malas experiencias. Y también tenemos convenios internacionales de los que somos firmantes y hemos ratificado, por lo tanto estamos obligados a actuar dentro de esos marcos legales. Entonces, no es de soplar y hacer botella.
Si hay una ley que agrede los derechos o es una regresión de derechos para la ciudadanía, es irresponsable de parte de nosotros como asambleístas que estamos en el Pleno representando a todo el pueblo ecuatoriano, aceptar o darle trámite. Entonces, esos son los antecedentes. No es que hemos estado a cada rato. Nuestra función también es la de fiscalizar a una serie de funcionarios que están bajo nuestro escrutinio. No se cuentan entre ellos alcaldes, prefectos y presidentes. Sobre los cuales la Asamblea no tiene capacidad de fiscalización. No, ahí tiene Contraloría, tiene injerencia sobre ellos, porque son gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué hemos hecho? Parte del tema, la fiscalización no es solamente el juicio político, y el juicio político tampoco es ir necesariamente a la yugular de nadie. Sí, pero la fiscalización son pedidos de información, son llamados a los ministros de Estado, a las comisiones. Pero vea, a mí me consta, obviamente, yo defiendo el rol legislativo y de fiscalización de la función legislativa, o sea, porque es así. Ustedes son legisladores, pero también pueden fiscalizar. Pero ¿cuál es el problema, arquitecta? Y esto sí me consta. Había, por ejemplo, miércoles, que eran días de trabajo generalmente de prácticamente todas las comisiones, donde había ministros de Estados que eran convocados el mismo día a 3, 4, 5 comisiones. O sea, se notaba una ausencia de coordinación entre las propias comisiones y los propios legisladores. Y con ese argumento de ministros de Estado y el propio presidente que dicen, llamaban a los ministros cada semana, cada día, no dejaban trabajar a los ministros. ¿No hubo también por allí una distorsión del rol fiscalizador del Parlamento disuelto? Pudo haber sido tal vez una falta de coordinación y sí recibimos esos comentarios. Y a ver, sí, estoy de acuerdo en que debe haber una coordinación, pero ¿qué pasa? Cada comisión maneja temas muy puntuales y diferentes y las convocatorias no necesariamente, para el caso de los ministros o cualquier otro funcionario, no necesariamente tocan los mismos temas. ¿Me explico? Entonces, pero el ministro no se puede desdoblar el mismo día, ¿no? Acudir a la comisión, qué sé yo, de derechos de los trabajadores y al mismo tiempo a la comisión de justicia. Por eso le estoy diciendo, estamos de acuerdo en que debe haber una mejor coordinación y eso lo hablamos al interior de la Asamblea. Lo que pasa es que eso también terminó afectando la imagen de la Asamblea Nacional, porque ese es uno de los argumentos que menciona el gobierno para señalar, ahí está el ejemplo, no dejaron trabajar a mis ministros, los tenían todos los días en la Asamblea Nacional. Bueno, a lo mejor los ministros eran convocados y no los dejábamos trabajar porque no trabajaban, porque, o sea, a ver, veamos el tema mucho más amplio, veamos que no trabajan, veamos el nivel de ejecución presupuestaria, pues, o sea, que es de vergüenza, por ejemplo, ahí se demuestra si trabajan o no, y el ministro es la cabeza del ministerio, no es el conjunto de funcionarios, así es que puede haber sido engorroso el tema de tener que acudir con frecuencia a la Asamblea, pero bajo ningún concepto se puede esgrimir eso como excusa para no trabajar. Y las pruebas están ahí. Un país prácticamente desatendido en todos sus ámbitos, donde no hay trabajo, pero donde el presidente Lasso nos cuenta una historia del país de las maravillas, y como dije yo en mi participación en el debate ya del juicio político, seguramente él es Alicia. Pero mire usted, ¿qué dijo, por ejemplo? Vámonos al juicio político. ¿Qué dijo? Que fue la segunda vez que hemos iniciado propiamente y a partir de una investigación con sustento en el que la Corte Constitucional hizo lo que le dio la gana y no cumplió su función en este punto concreto, que era sencillamente validar la formalidad del trámite, no ponerse a juzgar si era culpable o no, o saben que mejor solamente en Flopec, porque a lo mejor por acá le salen otras cosas. Ese no era el papel de la Corte, sin embargo lo hizo. ¿Qué hicimos nosotros? Se sustentó con documentos, y si quiere se los digo aquí rápidamente, 3 puntos. La responsabilidad política no era responsabilidad jurídica ni judicial, eso le corresponde a otra función del Estado independiente, y normalmente cuando después de un juicio político se considera que pudiera haber indicios de cometimiento de otro tipo de delitos, toda la documentación se envía a Fiscalía para que sean ellos quienes con su criterio y las formalidades del caso determinen si al lugar o no. ¿Qué hicimos nosotros? Se lo llamó como tiene que ser para que ejerza el legítimo derecho a la defensa. Va y lo primero que dice, finalmente la Asamblea me permite venir. Usted no tiene idea cuántas veces se lo invitó a ir, se lo llamó justamente para conversar, porque muchas veces las comparecencias son para entender cosas, para preguntar,
Y ojo, sí, hay algunos que van con finalidad más de hacer pasar un mal momento de toda la mata, así que no voy a defender a nadie, pero entendamos la generalidad de nuestra función. ¿Qué pasa? Que fue, ya le digo, agradeció como que si fuera la primera vez que se lo hubiera convocado a la asamblea. ¿Y qué contó? Contó una historia que era prácticamente una rendición de cuentas, por eso también en mi presentación dije, seguramente sabe que no va a haber 24 de mayo, y ya me voy a grabar de bruja por si acaso, porque normalmente atino en mis análisis. ¿Y qué pasó? Presentó un país inexistente, un país que a lo mejor no se llama Ecuador y existe en otro continente, qué sé yo, porque aquí todo era perfecto. En realidad, para Lazo sí hubo 24 de mayo, para ustedes no hubo 24 de mayo. Para él tampoco hubo 24 de mayo porque... Él siguió siendo presidente el 24 de mayo. Sí, señor, pero ¿qué dice la ley? El informe tiene ante que la ser Asamblea presentado Nacional. ante la Asamblea Nacional. Por lo tanto, si no hay Asamblea Nacional y está disuelta, no hay 24 Oiga, le voy a preguntar algo que le pregunté ayer a su coidiaria Estel Cuesta. Sobre el papel de Revolución Ciudadana de la bancada UNES aquel día de noviembre del 2021 cuando ustedes se abstuvieron de la votación de la reforma tributaria. Y Estel Cuesta me dijo, fue la primera vez que una legisladora, un legislador de Revolución Ciudadana me reconoce a mí en un espacio ante esa pregunta de que cometieron un error al haber votado por abstención en esa reforma tributaria. Yo le pregunto lo mismo a usted. ¿Un error? Yo les explico... Ustedes pudieron haber votado en contra, pero se abstuvieron. A ver, yo lastimosamente no estuve en esa sesión. Usted no participó. No estuve, principalicé mi alterno. ¿Pero cuál era la línea ahí? Es que por eso déjeme dar un poquito de historia. El día anterior estuvimos 3 horas y media. 3 horas y media en mi oficina de la Comisión de Niñez y Adolescencia revisando justamente esto. ¿Ok? Y se acordó cómo tenía que votarse. En contra del informe de mayoría, en contra de la reconsideración para dejarlo sellado, artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a favor del informe de minoría y a favor del archivo. Para comenzar, el archivo no es vinculante, porque si usted niega una ley y cierra su trato con la reconsideración, es como que si entierra a una persona que ha fallecido, le pone la lápida, el archivo es la corona de flores para esa lápida, para esa tumba, ¿ok? Para que lo tengan claro. No sé qué pasó en detalle, hubo un cambio de decisión a último momento. Todo el mundo se había registrado. Como le digo, yo lastimosamente no pude estar porque ya previamente se había agendado parte de mi trabajo como presidente de la Comisión de Niñez y me tocaban las Galápagos, porque nos habíamos distribuido entre los comisionados las provincias para atenderlos a todos. La gran sorpresa fue la abstención. Entonces, también hay un tema. Cuando uno se registra y no vota, se cierra la votación y no ha votado, se marca toda abstención. Ese no es el problema. Porque ya les digo, el archivo no era vinculante. Cuando se cierra y no vota es ausencia. No, señor, es abstención. O sea que era ausencia. No, usted se registra. Es para constatar quórum de claro, que... primero constatan el quórum. Correcto. Y tiene las 4 opciones, sí, no, abstención y blanco. Si usted no vota y se cierra la votación, que depende de quien preside la asamblea, dar media hora, 1 minuto o 3 días, eso automáticamente se marca como abstención. Como una primera aclaración. El problema no es ese, el problema fue el informe espurio, engañoso, mentiroso que emitió el secretario de la asamblea y que firmó y avalado por la presidenta en ese momento, que decía que que faltaba la abstención y que no, o sea, mintió. Esteban Torres presentó propuestas y ya le digo, se negó el informe de primero, se negó la reconsideración. Ahí debería haber... Pero por ese voto de abstención entró en vigencia la reforma. Es que no es así. Esa es la manipulación de la información. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya la ley estaba negada. Estaba negada. Pero es negar y archivar. ¿Sabe por qué le digo? Dos años antes, un proyecto de ley de Moreno con 70 votos, incluyendo los votos del sector de Revolución Ciudadana, que ya no había sido parte de Alianza País, aprobó una moción
de negar y archivar. Y era una moción, si mal no recuerdo, del asambleísta Almeida del Partido Social Cristiano, de negar y archivar un proyecto de urgencia en materia económica del presidente Moreno. Había cómo negar y archivar. Sí se podía hacer. A ver, no estoy diciendo que no se podía hacer. Lo que estoy diciendo es que se hizo en diferentes instancias y si una ley, lea la Ley Orgánica de la Función Legislativa y lea el artículo... No se la he leído, claro que la he leído. Ok, entonces me va a dar la razón. Si una ley es negada, fue negada, el primer informe fue negado. Pero fue negado el informe, no la ley. Por eso, pero no es lo mismo. A ver, no es el informe recomendaba aprobar la ley. Entonces, sobre sí, pero el informe no es la ley. La moción de Mireya Pazmiño era negar y archivar la ley, no el informe. Por eso, ¿sí o no? espérese. Si una ley es negada, un informe es negado y ya se da la reconsideración, no se puede reconsiderar lo reconsiderado. Por lo tanto, ahí quedaba sellado. Nuevamente, el archivo era no vinculante. O sea, se podía votar, no estoy diciendo que no se lo podía proponer ni votar. Lo que estoy diciendo es que no era vinculante. Y en el informe que llegó al presidente de la República, y es el informe amañado el que le permite ponerlo en registro oficial. Pero mire usted, vamos más allá. Nosotros mismos, para corregir ese error, ¿qué hicimos? Presentamos la derogatoria de la ley. ¿Y qué nos dijo la Corte Constitucional? Que no se podía porque al ser un tema económico... Viene del Ejecutivo. Sí, pero... Usted me dice para corregir ese error. Entonces sí reconoce que fue un error. A ver, es un error, es una afectación. O sea, es una afectación y eso es innegable. Pero usted mencionó el tema de Lucho Almeida y la propuesta de él en gobierno de Moreno. ¿Y qué se hizo en gobierno de Vicente Moreno? Almeida. Vicente Almeida fue. Almeida. Sí. ¿Qué pasó en la época de Moreno? El bloque de Creo propuso la derogatoria del bono... sí, el impuesto ambiental. El impuesto ambiental. ¿Y qué pasó? También es... Lo tramitaron en primer debate y luego envió Lenín Moreno otra propuesta. Pero ahí sí se lo aprobó. Y era exactamente el mismo caso que era... Pero luego cuando le envió Moreno. Oiga, me quedan 2 minutos, cortito le pido. Sí. ¿Qué pasó con la ley de la niñez, el código de la niñez que estaban tramitando en su comisión? ¿Por qué se demoraron tanto? A ver, porque primero es un código, estamos hablando de más de 800 artículos. Hemos tenido una consultoría para el sistema descentralizado de protección por parte de UNICEF que tomó su tiempo. Una vez con la consultoría había que aprobar uno de los modelos propuestos por esa consultoría, luego elaborar todo el articulado. ¿Y qué pasa? Nosotros no podemos hacerlo de memoria. Hemos tenido como 9 sentencias de la Corte Constitucional que también ha habido que incorporar y hacer mesas técnicas, mesas de trabajo, un libro sumamente difícil, el de los adolescentes en conflicto con la ley, que hemos tenido también incluso expertos internacionales. Entonces no es de soplar y hacer botella. Dejamos aprobados los 4 libros y un informe de avance del COPINA que había que continuar en el segundo periodo en la segunda parte de este periodo legislativo, en el que se señalaban las actividades, la hoja de ruta, porque ahora toca trabajar las disposiciones de todo tipo, porque el código afecta 26 cuerpos legales de nuestra legislación nacional. Entonces, nuevamente, un tema tan sensible, con nuevas cosas, nuevas realidades, tuvo que ser prácticamente revisado por completo. Así es que converse con la gente de UNICEF, converse con el representante de la Haya para la región y le van a decir el súper buen trabajo que hemos hecho. UNICEF nos acompañó perennemente con 2 asesoras y se ha hecho un trabajo incluyendo y escuchando absolutamente a todos, tanto de sociedad civil como de autoridades. Y hemos tenido, a pesar de que yo la presidía y yo era considerada oposición al gobierno, ahí está una muestra de que cuando hay madurez política se lo puede hacer. Yo he trabajado con todas las instancias del gobierno, absolutamente con todas las instancias del gobierno y en los mejores términos posibles. Ministerio de Inclusión, Salud, Educación, SNAI, Economía, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura, y lo hemos hecho muy bien y han acogido muchas de las recomendaciones que hemos hecho a partir de la comisión para mejorar. Así es que, si Dios no dispone otra cosa, cuando regresemos, el código estará listo
¿Para primer debate será? No. Ya para segundo, ya para votación. Sí. Ah, claro, se había cerrado el No segundo. se había cerrado, para que vea que no ha leído la ley. No, la ley no la he leído, pero conozco el procedimiento. El No tema se cerró el segundo debate no se cerró. No se cerró Ya. justamente como éramos por primera vez ya comisión permanente y nueva administración legislativa, Entonces tienen solicitamos que al Pleno retomar el que debate. nos dieran. Ya se retoma un poco el debate, Ya. pero se va a votación. A votar, Sí, correcto. a votación. Ok, arquitecta, Sí. gracias por el tiempo. Ya, una última cosita. Sí, cortito, rapidísimo. vamos a- Sí. No sé. ¿Cuál es nuestra finalidad también ahora? Desvirtuar todo ese posicionamiento negativo del cual se ha encargado un amplio sector de la prensa, con sus honrosas excepciones, de que nosotros no hacemos nada, de que ganamos millonadas y de nos pasamos molestándole la vida a Raimundo y todo el mundo. No es así. Como le digo, 38 leyes aprobadas, 11 vinculadas directamente a seguridad, y no solamente son las comisiones y el Pleno, hay un montón de otras tareas. Yo era parte del Consejo Consultivo de Parlamento Abierto, del Grupo Parlamentario de Amistad de Ecuador-Italia, el Grupo Parlamentario de Amistad de Ecuador-Unión Europea, más lo que me toca hacer como Asamblea Nacional, y el último encargo, representar a la Asamblea en el Parlatino, en la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad en las Cárceles. ¿Qué quiere decir esto? Leer un montón de material, conversar con mucha gente, muchos expertos, para no ser un florero de adornos, sino realmente aportar en las diferentes instancias que nos toca. Eso es importante. Correcto. Y yo hago una rendición de cuentas continua. A usted, gracias por atendernos, Gracias. muy amable. La arquitecta Pierina Correa Delgado, aquí en A Primera Hora, hablando de los temas legislativos. 7:33, voy a la pausa. Al regresar, Jaime Nebot, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.